El 28 de julio de 1987, Alan García presentó ante el Congreso de la República el proyecto de estatización de la banca. El programa heterodoxo de García exigía la reinversión de ganancias que los empresarios habían obtenido con el aumento de la demanda para generar empleo y la economía no se detuviera. Sin embargo, los empresarios no reinvirtieron y García interpretó que lo había intencionado. La estatización de la banca era precisamente una medida para controlar los capitales e inyectarlos hacia la economía. El proyecto despertó la oposición de los sectores empresariales y de la derecha política, destacando la figura de Mario Vargas Llosa entre los opositores. En el Congreso, la aprobación del proyecto demoró varios meses y un juzgado no declaró imprecedente. La estatización no llegó a ser efectiva, aunque marcó un antes y un después en el gobierno de García. Bueno, estamos en presencia de un testigo de las empresas estatales privadas del neoliberalismo. Bueno, Brian, si después, por favor. Si mal no recuerdo, lo primero fue el Banco de México, que se fundó en 1925. Poco después, aproximadamente un año, se fundó el Banco de Crédito Agrícola. Después de ese, se fundó el Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras Públicas. También el Banco Nacional Cooperativo en 1941. Entonces, el Hospital Infantil de México y el Instituto Mexicano de Seguro Social y Altos Hornos de México, que fueron aproximadamente durante el mandato de Manuel Ávila Camacho, que se creó la Secretaría de Salubridad y Asistencia. También fue con una organización financiera, por así decirlo, compartida e integrada por las aportaciones del Estado. Y esto ayudó mucho, todo esto del IMSS ayudó mucho para las dificultades, pero se logró institucionalizar las acciones para enfrentar los riesgos, lo cual fue algún punto demasiado importante para la atención médica de todas las personas con problemas de salud. También una pequeña experiencia que tuve con los bancos era que estaban demasiado saturados por todo eso de la privatización del neoliberalismo, y lo cual significó como quiebra de muchas empresas o incluso la quiebra del mismo banco. Con la Ley Agraria de 1982, la tierra ejidal toma una forma mercantil. Antes de 1982, el ejido es visto desde una perspectiva esencialmente no mercantil. La Ley Federal de Forma Agraria de 1971 retoma claramente los principios no mercantiles de la tierra ejidal, ya planteados en el Código Agrario de 1934.3. En primer lugar, prohíbe toda clase de transacción sobre la tierra, compraventa, pero también contratos de renta y a parcelas. La tierra ejidal es claramente definida como un buen no mercantil. En segundo lugar, las prácticas agrarias obedecen reglas que remiten al interés colectivo y a la personalización de las relaciones, mucho más que al interés individual o que a la eficiencia productiva, como lo demuestran los siguientes ejemplos. El proceso de acceso a la tierra. Muchas veces la dotación de tierras a los ejidos obedeció a motivos políticos de corto plazo, para calmar presiones sociales puntuales o para buscar alianzas de poder. En las etapas siguientes, los nuevos ejidatarios que se incorporan al grupo inicial no son agentes anónimos, sino que pertenecen a esferas sociales muy cercanas, hijos de ejidatarios avecindados. De esta forma, la tierra no es necesariamente ser distribuida con fines de eficiencia productiva. La necesidad de responder a presiones sociales y políticas pueden llevar a dotaciones individuales de tipo minifundista. Otro ejemplo podrían ser los derechos de uso de la parcela ejidal. Las limitaciones establecidas al uso de la parcela ejidal tienen que ver con el Proyecto Nacional de la Estructura Agraria para el México. Acabar con la estructura económica y social del sistema latifundista y fomentar un sector de pequeñas explotaciones agrícolas familiares. Todo parece indicar que lo que se busca es cierta forma de igualdad social que se concreta en la igualdad de acceso a la tierra. Asimismo, la tierra ejidal se concibe más como un sustento familiar que como un medio de acumulación y reproducción económica ampliada.
La situación de desigualdad entre las personas no se explican por las conductas individuales de las personas, ni por las decisiones personales, sino que están relacionadas con el contexto social y político en el que viven las personas, su familia y el grupo de origen o de pertenencia. La historia de muchas personas encuentra su explicación más ajustada a la verdad en los procesos de exclusión de los sistemas políticos y económicos y en las injusticias sufridas por la clase o el gobierno de origen o pertenencia. Las personas que nacen en familias pobres tienen más riesgos de seguir siendo pobres. Los niños de estas familias tienen menos posibilidad en la escuela que otros niños de familias acomodadas, peor salud y más posibilidades de tener problemas de todo tipo. Y cuando son adultos, dificultades en encontrar un trabajo adecuado. ¿Cómo vivieron los mexicanos las crisis económicas? Tenemos el testimonio de la señora Yolanda. Ella nació en 1938 en Monterrey, Nuevo León, y nos contará cómo vivió el país en la crisis económica. Se notaba la crisis en la economía de todos los mexicanos. Recuerdo que en ese tiempo tuvimos que sacar a nuestros hijos de los colegios particulares, porque no teníamos dinero para pagar colegiaturas. Todo por la devaluación de las monedas. Recuerdo muy bien que eran tiempos muy difíciles, donde uno tenía que hacer maravillas con el dinero y hacerlo rendir. Cuando llegaba el tiempo de salir de vacaciones, no podíamos salir, porque no había presupuesto. Cuando mucho cruzabas al Laredo, pero ese mismo día regresábamos. Muchas personas decidimos empezar a trabajar, para que entraran 2 sueldos en la familia. La verdad, sales adelante con mucho sacrificio. Nosotros procuramos para tener más entradas de dinero para mejorar la calidad de vida de nuestros 5 hijos, para educarlos, vestirlos, alimentarlos, darles la comodidad básica. No se nos hizo fácil. Aún con los 2 trabajos nos costó cubrir todas las necesidades. Aparte, el país no avanzó tanto con el paso de los años. Y también se cruzó el temblor en México, que todos nos solidarizamos ya que murió mucha gente. Y a mi parecer, yo creo que no había nadie en Monterrey que no tuviera un conocido en Ciudad de México. Hubo tiempos muy difíciles, lamentando muertes, con la falta de dinero y de trabajo. ¿Consideras que es lo peor que pudo haber sucedido? Y la verdad que sí lo es, y hay que superarlo. Pero cuando pierdes trabajo, porque en ese tiempo cerraron muchas empresas y se perdieron fuentes de trabajo, tienes que usar la creatividad para poder emprender o ser productivo. Tenías que tener 2 o 3 trabajos para poder estar bien, entre comillas. También era como olvidarte de las idas a comer fuera en un restaurante, porque no rendía la comida, rendía más comer dentro de la casa, pero todo lo superamos gracias a Dios.